Muy buenas noches, estimados alumnos, un cordial saludo para todos ustedes. Dentro de la unidad 2 y clase 3 hablaremos de la psicopatología de la atención y la orientación, como también de la psicopatología de la memoria. La atención engloba a su vez tres conceptos. La alerta es una respuesta comportamental y fisiológica a la entrada de estímulos. Nuestros sentidos nos envían y nos proveen informaciones de manera constante y paralela de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La alerta lo que hace es incrementar la predisposición a recibirlas. En segundo lugar, la atención produce un efecto de selección y jerarquización, es decir, elige aquellas informaciones más adecuadas e importantes a cada momento. Y en tercer lugar, la activación nos predispone a reaccionar o a entrar en acción conforme a las informaciones que hemos recibido. Modalidades de atención y control cognitivo. La atención selectiva supone el manejo de nuestros sentidos que lo enfocamos y dirigimos hacia un evento o hacia una información. De manera que en segundo lugar, esto se vuelva consciente y proposital. Ya hemos visto que en la atención se produce un efecto seleccionador que es automático, pero también nosotros realizamos esa misma atención selectiva de manera consciente. Así nos damos cuenta de los eventos que ocurren, los podemos codificar, interpretar y guardar como informaciones para el futuro. Solo que en algunos casos las informaciones ingresan sin que sea consciente o selectiva, cuando se produce un ruido inesperado de, por ejemplo, un bocinazo, una música a alto volumen, alguien que grita por el camino o cualquier cosa que no estábamos esperando. En ese caso, la atención es incidental y ocupa nuestro campo de atención. Procesos de la atención. La alertización es una capacidad anticipatoria que posee el cerebro a cualquier movimiento. Por ejemplo, si a una persona se le implanta unos electrodos en el córtex, encontraremos que antes de que esta persona realice algún movimiento, 100 o 200 milésimas de segundos, en el electroencefalograma aparecerán unos movimientos que indican que justamente las neuronas están activando antes que la persona reaccione. Esto se llama alertización o variación contingente negativa. Introspección, como había dicho Guillermo Wundt, mirada hacia adentro, y fue el primer método que utilizó cuando fundó su laboratorio en Leipzig. Es la capacidad de ponernos en contacto con ideas, pensamientos y sentimientos. Paralelamente atenuamos toda información del mundo exterior y nos enfocamos en nosotros mismos. El control cognitivo nos permite cambiar una idea o pensamiento por otro. Es como un motor que nos permite cambiar de tema de conversación con otras personas. En un momento hablamos de política, en otro de religión, en otro de estudio, en otro de situaciones sociales. Tanto la introspección como el control cognitivo son elementos fundamentales y cardinales para que funcione una psicoterapia. Por ejemplo, un paciente que no es capaz de verse por dentro, de analizarse, o que no tenga la capacidad de sustituir pensamientos y conductas inadecuadas por otras más
adecuadas, no puede funcionar dentro de un proceso psicoterapéutico. Perturbaciones de la atención. Inatención. Se la conoce también como inercia de la atención. Entonces, comparando, sería como la luna girando alrededor de la Tierra. La luna no puede hacer otro movimiento que no sea girar alrededor de la Tierra. De la misma manera, la inatención significa dificultad para movilizar la atención y cambiar de un tema a otro. La inatención puede darse por origen psiquiátrico o por origen orgánico. La distraibilidad es una concentración muy breve, variable y cambiante a distintos estímulos. Dicho de otra manera, una persona con distraibilidad solamente puede concentrarse por breves instantes en una situación y luego ya le llama la atención cualquier ruido, sonido, luces, movimientos. La distraibilidad entonces supone concentración breve y cambiante. Se da también por situaciones psiquiátricas o también orgánicas. La desatención o síndrome de tendencia a ignorar el lado opuesto de una lesión. Por ejemplo, cuando una persona sufre una lesión en el hemisferio no dominante, tiende a ignorar todo lo que ocurre en el lado opuesto. Supongamos que dividimos a la persona de frente por el medio, con una línea imaginaria que pasa por medio de los ojos. Un lado a la derecha, otro lado a la izquierda. Cuando se produce la lesión en un hemisferio, tiende a ignorar lo que ocurre en el lado opuesto. Esto por la decusación de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema óptico. Por ejemplo, en el test de Bender hay una tarjeta que presenta dos figuras, un rombo y un círculo, uno al lado de otro. Y esto se le presenta a un paciente que podría tener desatención si al copiar esa misma tarjeta, reproducirlo en una hoja, ignora una de las figuras, posiblemente sufre de esta negligencia, asinesia o desatención. Clasificación de la memoria. La memoria a corto plazo significa una memoria que va aproximadamente de 10 a 10 segundos. En cada uno de estos 10 segundos somos capaces de guardar informaciones de 7 elementos que podrían ser números, dígitos, nombres, situaciones. Dicho de otra manera, nosotros aprendemos de 7 en 7 elementos cada 10 segundos. Miller le llamó a este proceso el 7 mágico. A corto plazo no solamente significa guardar informaciones, también se considera como memoria de trabajo. Por ejemplo, cuando viajamos por la ruta y vemos que un vehículo está frente a nosotros y va a poca velocidad y queremos rebasarlo, debemos calcular si del otro lado, en el sentido opuesto, no viene otro vehículo, si tendremos el tiempo suficiente para rebasarlo y entrar de nuevo a nuestro carril sin provocar un accidente. Eso sería la memoria de trabajo. La memoria de trabajo también implica una memoria ejecutiva, que a su vez utiliza otros auxiliares que se llaman el bucle articulatorio y la agenda visoespacial. El bucle articulatorio es aquel que maneja las palabras para darle sentido y organizarlos, y la agenda visoespacial trabaja con imágenes. Solamente que la agenda visoespacial es capaz de transformar palabras en imágenes, y también se puede dar el proceso inverso, las imágenes transformarlos en palabras.
La memoria a largo plazo es aquella que se produce semanas, meses y pueden durar años. Toda aquella memoria a corto plazo que se produce de manera inmediata o que se produce de manera continua cada 10 segundos, con el tiempo se guarda a la memoria a corto plazo y constituye una especie de archivo en donde están guardadas, codificadas cientos y miles de informaciones y que en muchos casos es como nuestra biografía, todos los acontecimientos que hemos vivido. Procesos de la memoria. En primer lugar, la memoria registra una información, es decir, el momento de adquirir una información y utiliza la memoria a corto plazo. La retención ya significa almacenar, codificar. El proceso de solidificación implica que esa información es guardada con tanta seguridad que es difícil que se pierda a causa del olvido. Para ello utilizamos la memoria a largo plazo. Producción o evocación, llamado también momento amnésico, es traer desde el pasado una información y volver a utilizarlo en el presente. Es lo que diríamos normalmente recordar. El reconocimiento es darle a esa información un tiempo, un espacio, mediante la memoria episódica y semántica, es decir, dónde ocurrió, en qué momento, en qué día y con quiénes estuvimos y de qué tema estuvimos hablando. Aquí tenemos nuestra bibliografía. Los trabajos se irán presentando de la misma manera que los anteriores, repitiendo a coordinación. Muchos éxitos, mucha suerte y sigamos cuidando nuestra salud, respetando las normas de nuestras autoridades. Muchas gracias. Hasta luego.